Buen día, Dios le bendiga. En este día quiero compartirles una palabra basada en el libro de Isaías capítulo 30, versículo 15. Vamos a leer la palabra, pues que tenemos aquí en Isaías 30, 15. Y dice así la palabra: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Gloria a Dios para siempre. Padre, agradecemos por tu santa y gloriosa palabra, que tú permites que podamos escuchar, leer y compartir en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, que sea tu espíritu ministrando esta palabra a cada corazón, a cada espíritu que la escuche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de esta palabra sobre el tema la importancia de descansar en Dios, de estar quietos en Dios, de estar tranquilos en Dios. Cuando vemos esta palabra dada por Dios a través del profeta Isaías para el pueblo de Israel, se encuentra en un contexto donde el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y el pueblo, por la presión del cautiverio, por el temor, el pueblo quería un refugio, el pueblo quería un socorro, el pueblo quería pues una ayuda, como todo ser humano cuando esté en momentos de crisis, cuando esté en un momento de dificultad, busca un socorro, busca a dónde y a quién acudir. Y esto mismo hizo el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros muchas veces, como el pueblo de Israel, acudimos a un refugio erróneo. Vamos al lugar equivocado. Nos refugiamos donde no debemos irnos a refugiar, porque olvidamos que nuestro refugio, el único y verdadero refugio para el pueblo de Dios, es Dios mismo, es Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Entonces el pueblo de Israel fue a refugiarse donde Egipto, fue a Egipto, fue a tomar a Egipto como su refugio, como su socorro. Quitó la confianza de Dios en Dios y puso la confianza en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros en el momento de dificultad quitamos la confianza de Dios, la confianza en Dios, y ponemos la confianza en el médico? O ponemos la confianza en el dinero, ponemos la confianza en nuestros planes estratégicos. Nuestra confianza tiene que estar todo el tiempo en Dios. Como dijo el salmista David: Jehová es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. No tenemos otro amparo, no tenemos a dónde ir que no sea Dios. Entonces el pueblo de Israel recurrió a Egipto para que le socorra. Entonces hay algo interesante, el Señor está pleiteando con el pueblo de Israel por este motivo, por esta acción, porque Él era y ha sido su único y verdadero Dios. Y el Señor tenía planes, el Señor tenía formas de rescatar al pueblo. A su tiempo Él le iba a sacar del cautiverio, pero también el Señor, en medio de este cautiverio, había estado tratando con el pueblo, había estado dándole palabras de esperanza. El Señor no les había abandonado en ningún momento. El Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha dejado. Él está contigo, tiene planes para tu vida y Él es tu refugio. Tenemos que entender que vivimos en una lucha de dos reinos y a veces sin
a veces inconscientemente estamos poniendo nuestra confianza en el reino de las tinieblas, en el reino equivocado, o en cosas volátiles, en cosas pasajeras. Alabado sea el nombre del Señor, en cosas inertes, en cosas que no tienen vida al fin y al cabo, porque la vida es Cristo Jesús, Cristo mismo. Entonces hay algo interesante en el versículo 15, me encanta, porque el versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo de Israel? Ustedes obtendrán la victoria cuando se estén tranquilos. Ustedes obtendrán la victoria cuando aprendan a soltar, cuando aprendan a descansar en Dios, cuando reposen en Dios, cuando estén tranquilos. Oiga, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Le dice, pero no quisieron escuchar. Nuestra salvación, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, Dios se va a glorificar en nuestras vidas y va a ordenar todo, va a poner cada cosa en su lugar cuando nosotros aprendamos a confiar en Él, cuando entendamos que dependemos de Él y soltemos nosotros las cargas, soltemos nosotros el control que queremos tener de las cosas y que creemos tener sobre las cosas, y dejemos que Dios actúe y dejemos que Dios se glorifique. Cuando nosotros nos quedemos tranquilos y le digamos, ok Señor, entendí, glorifícate, obra tú Señor, porque tú gobiernas sobre todo. Yo entiendo que tienes planes y propósitos para mí. Entiendo que esta guerra no es mía. Hay guerras, hay batallas que no son suyas ni son mías, sino que Dios las peleará por nosotros. Hay batallas que son de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros queremos pelear batallas que nosotros no tenemos las condiciones, la fuerza ni la capacidad para pelearlas. Recuerde allí en Segunda de Reyes capítulo 20, cuando se levanta Moab, los del monte de Seir, contra el pueblo de Israel, cuando Josafat comienza a clamar y comienza a invocar el nombre del Señor, y Dios utiliza al profeta Jehiel. ¿Qué le dice el profeta? Dice, Señor, estén quietos y vean la salvación de Jehová, porque Jehová peleará por vosotros. Le dice a sí mismo, porque no es suya esta guerra, esta batalla es de Dios. Entonces, en nuestras vidas hay ciertos conflictos y condiciones, son cosas que Dios tiene el control, solo Él, y que Él está dispuesto a resolver, y que Él está dispuesto a hacer a su debido tiempo. Pero nosotros nos apresuramos, nosotros nos mantenemos muy ansiosos, queremos actuar, queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta, y así Dios no va a glorificarse, así Dios no va a actuar. Dice que cuando estemos tranquilos, que cuando estemos descansados, que cuando reposemos, entonces Él va a glorificarse. Él va a manifestar su gloria. Esto es interesante. En descanso y en reposo serán salvos. Oh, gloria al Señor. Es cuando estén tranquilos, es cuando se queden quietos, que yo voy a obrar y me voy a glorificar. En confianza, en tranquilidad será su fortaleza. La fortaleza del creyente, de un cristiano, no está en usar armas carnales, en usar sus planes, sus estrategias. Nuestra fortaleza está en Dios. Dependemos de Dios. Somos fuertes cuando descansamos en Dios, cuando en las debilidades dejamos que sea Dios quien se glorifique. Dios le bendiga. Ha sido esta la palabra que he querido compartir con ustedes en este día. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Y recuerden, debemos descansar en Dios. Debemos permitir que sea Él que se glorifique y que haga las cosas conforme a su voluntad, conforme a como a Él le plazca.
Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, le estamos diciendo al Señor que no confiamos en Él, le estamos diciendo a Dios que lo que nosotros podamos hacer es suficiente y no necesitamos su ayuda. Y recuerden que dependemos de Dios al 100%. Gracias, Señor, por esta palabra. Espero que esta palabra quede incrustada en cada espíritu que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.